Que es shock cardiogénico, un desafío crítico en la práctica clínica, pero para comprender este tema tenemos que hablar de algunos aspectos bien puntuales. Por ejemplo, ¿qué es shock? ¿Ya? Esa es parte de mi vida curricular, como han indicado. Soy especialista en medicina crítica y terapia intensiva. He hecho mi especialidad en el Instituto Nacional del Tórax, que es la cuna de la terapia en nuestro país. Tengo diferentes posgrados, tengo un máster en cuidados intensivos cardiovasculares, mención en gerencia en salud pública, tengo un posgrado en ecografía de POCUS, de paciente crítico adulto, y bueno, soy instructor del Centro de Simulación de Medicina, donde hacemos soporte vital básico y avanzado, y actualmente también estoy como docente instructor de la residencia médica en mi hospital. Y estas son algunas de mis publicaciones en revistas de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y del Instituto Nacional del Tórax. Además que soy docente posgrado en varias universidades, como la Siglo XX, Amazónica de Pando, con negocios de la SAM, y doy posgrados de emergencias, urgencias, toxicología y demás. Bueno, la terapia intensiva se basa en esto que es soporte vital avanzado, con todo lo que es ventilación mecánica, que es monitorización respiratoria, monitorización hemodinámica y neuromonitorización, y estudios como la ecografía, que es un estudio que todos tienen que ir aprendiendo. De aquí a unos años todos los médicos tienen que saber ecografía. Bueno, vamos a iniciar con un poco de repaso de fisiología cardiovascular. Bien, para ello tenemos que recordar los determinantes de la presión arterial. ¿Por qué? Porque para comprender la fisiopatología del choque cardiogénico tenemos que ver cómo estas determinantes se van a ir alterando en un paciente. Bueno, entonces en una presión arterial nos vamos a acordar que su fórmula es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, o también llamada resistencia vascular sistémica. La frecuencia cardíaca va a ser una de las determinantes del gasto cardíaco junto al volumen sistólico. Y el volumen sistólico tiene tres determinantes a su vez: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Algo que ustedes tienen que aprender de esto es que la relación es totalmente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de estos determinantes incrementara, la presión arterial va a incrementar. Y si cualquiera de estos determinantes disminuye, la presión arterial también va a disminuir. Hacemos un ejercicio. Si la resistencia vascular periférica aumenta, la presión aumenta. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión aumenta. Si la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Si el volumen sistólico aumenta, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Si la precarga o la contractilidad o la poscarga aumenta mi volumen sistólico, aumenta mi gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Ahora todo lo contrario, cualquiera de esos determinantes que disminuya va a dar lugar a que disminuya mi presión arterial. Entonces, como nuestro tema es choque cardiogénico, nos imaginaremos que hay un problema a nivel de la bomba cardíaca. Y la bomba cardíaca involucra todo esto a partir del gasto cardíaco. Es decir, que en un paciente que tiene alteración en la bomba cardíaca va a tener un problema en el gasto cardíaco, o en la frecuencia, o en el volumen, o en la precarga, o en la contractilidad, o en la poscarga, o más de alguno de ellos. Entonces, si alguno de esos disminuye, va a disminuir la presión arterial. ¿Qué conceptos más tenemos que tener en cuenta? Precarga. Cuando hablemos de precarga, lo primero que a ustedes les tiene que venir a la mente es volumen. ¿Bien? Es volumen. Un paciente que tiene un cuadro diarreico va a estar deshidratado. ¿Qué tenemos que hacer? Hidratarlo. Y cuando lo hidratamos, ¿qué vamos a optimizar? La precarga. Optimizamos precarga, optimizamos volumen sistólico, un gasto, y va a mejorar su presión arterial. Otro ejemplo. ¿Qué tal si un paciente tiene un choque hipovolémico hemorrágico? Ha sangrado 2.5 litros, secundario a un accidente de tránsito con trauma de fractura femoral expuesta. ¿Qué tenemos que hacer? También optimizar su precarga, pero esta vez no vamos a utilizar soluciones parenterales, soluciones cristaloides. ¿Qué vamos a hacer? Hemoderivados. Transfundes hemoderivados, mejoras la precarga, mejoras el volumen y mejoras la presión arterial. En un paciente que tiene choque cardiogénico, ¿dónde está el problema? Principalmente en la contractilidad, porque como vamos a ver, más del 80% de los pacientes que tienen choque cardiogénico es secundario
un problema de la contractilidad por un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la contractilidad? Me tengo que acordar de aquí de las propiedades fisiológicas del músculo cardíaco. Ahí tenemos el neurotropismo, que es la capacidad de conducción, cromo, el automatismo, y inotropismo, que es la contractilidad. Si yo quiero mejorar la contractilidad, ¿qué le voy a dar? Fármacos inotrópicos. Y esos fármacos inotrópicos, al mejorarme la contractilidad, me van a mejorar el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Esa situación muchas veces no se analiza. ¿Por qué? ¿Qué sucede con los médicos cuando tienen un paciente que tiene una presión arterial baja, está hipotensando? Nos acordamos que los límites superiores de presión arterial es 120-80 y los límites inferiores 90-60. Cualquier valor de 90-60 para abajo es una hipotensión. ¿Qué hace el médico? Le da soluciones. Le pasa solución fisiológica, Ricker lactatos, Ricker normal, le dan las famosas cargas o retos de volúmenes y le indican 300 para media hora, 500 ml para una hora o 1000 ml para 1 o 2 horas, dependiendo del juicio y la evaluación del médico. Cuando administramos ese volumen, ¿qué estamos optimizando en el paciente? Precarga, nada más. El problema es que un paciente que se encuentra con una presión arterial baja, no todo se resuelve con precarga. En un infartado, ¿cuál va a ser mi problema? Contractilidad. ¿Qué tengo que mejorar? Contractilidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta al momento de evaluar al paciente. El paciente va a tener un problema en la contractilidad, en su frecuencia cardíaca. Imagínense que llega un paciente con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Es bradicardia? Es bradicardia. Si tiene bradicardia, el gasto cardíaco es bajo y la presión arterial también va a ser baja. ¿Qué voy a optimizar? La frecuencia cardíaca. ¿Qué podemos dar? Atropina. Me va a aumentar la frecuencia. Y si es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, lo único que lo va a salvar en ese momento va a ser la instalación de un marcapaso, ya sea percutáneo o un marcapaso endovascular que se instala como si fuera un acceso venoso central, y eso con un aparato que va a ser marcapasos nos va a poder mantener una frecuencia cardíaca entre valores normales. Entonces vean qué tenemos que evaluar en cualquier paciente. Pues tenemos que acordarnos poscarga. Poscarga va a ser la resistencia a la que el ventrículo tiene que vencer en el momento de su contracción. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ese ventrículo izquierdo, en el momento que se contrae, todo el contenido sanguíneo que tiene, ¿por qué arteria va a ir? Por la aorta. Esa aorta va a ejercer una presión. Esa presión que ejerce contra el ventrículo izquierdo se va a llamar poscarga. Lo mismo para el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, el momento en que se contrae, ¿por dónde va a ir el flujo? Por la arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar tiene presión? Tiene presión. Es la presión que ejerce, ¿qué va a ser? Poscarga del lado derecho. Entonces tenemos poscarga del lado izquierdo, poscarga del lado derecho. Ahora, si me han comprendido ese concepto, menciónenme una enfermedad en la que la poscarga de la aorta esté muy elevada. Una enfermedad que es llamada asesina silenciosa. Hipertensión. Claro, pues miren, la hipertensión arterial, ¿qué tal si el paciente tiene una presión, no sé, de 170-100? Ese ventrículo, ¿cuánto de presión tiene que vencer? 170. ¿Cómo está la poscarga? Elevada. ¿Qué tal si tiene hipertensión pulmonar? ¿Cómo está la poscarga? Elevada también. ¿Y cuál sería mi tratamiento si quiero bajar esa presión arterial? Bajar la poscarga. Bajo la poscarga, bajo el volumen, bajo el gasto y bajo la presión arterial. Con este esquema se puede analizar múltiples fisiopatologías de enfermedades cardiovasculares. Pero ya teniendo esos conceptos, podemos proseguir. Algo más. La resistencia vascular periférica, cuando escuchen esto, se tienen que acordar del tono de los vasos sanguíneos sistémicos. ¿Listo? Los vasos sanguíneos o van a estar en vasoconstricción o en vasodilatación. Cuando están en vasoconstricción, ¿cómo está la resistencia? Elevada. Y cuando está en vasodilatación, ¿cómo está la resistencia? Disminuida. ¿Listo? Hasta ahí vamos muy bien. Dentro de los mecanismos de regulación de la presión arterial tenemos el sistema nervioso simpático, parasimpático, ambos funcionan de manera conjunta, conformando el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos que recordar que el sistema nervioso simpático tiene receptores y tiene neurotransmisores. El neurotransmisor, el pre, va a ser la acetilcolina y la pos, ¿cuál va a ser? Adrenalina. Y obviamente sus receptores van a ser alfa y beta, que son llamados alfa y beta adrenérgicos.
alérgicos. ¿Por qué es importante tener en conocimiento esto? Porque los receptores beta, como los receptores beta 1, beta va a aumentar dos propiedades, el inotropismo y el cronotropismo. Es decir, me va a aumentar la propiedad de la contractilidad. Si el paciente tiene un problema de contractilidad, ¿qué puedo dar? Fármacos inotrópicos. Y tengo que saber que ese fármaco inotrópico va a actuar a nivel de los receptores beta 1. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer? Me va a mejorar la contractilidad. Entonces, ese receptor va a ser un blanco de tratamiento cuando veamos que en el manejo del shock cardiogénico, los inotrópicos como dobutamina, que es la primera línea, son importantes. El otro mecanismo de regulación es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Este sistema se activa por tres estímulos. Uno, que disminuya el transporte del cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, que disminuya la presión en la arteriola aferente a nivel renal, o que haya un estímulo beta-1 adrenérgico. Con esos tres estímulos se libera la renina a partir de las células externoglandulares. El hígado tiene capacidad de producción de angiotensinógeno, ese gracias a la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 a nivel pulmonar con la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene la función de generar ¿qué? Vasoconstricción, pero tiene dos receptores, AT1, AT2. El receptor AT1 es el que genera vasoconstricción, me aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, me aumenta la presión arterial. Todo es en cascada. ¿Qué es lo malo de este receptor? Que es mitógeno, que es proliferativo y es remodelador. ¿Qué quiere decir remodelador? Que me va a cambiar la estructura cardíaca. En los que son hipertensos crónicos, ¿qué hacen? Remodelamiento cardíaco de cavidades izquierdas. ¿Culpa de quién? Del receptor AT1 por la angiotensina. Por eso, en la hipertensión, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y el receptor AT2 simplemente va a aumentar la expresión de sodio, que obviamente me va a regular la osmolaridad y disminuye la proliferación celular, mucho mejor que el AT1. A su vez, una vez que esta angiotensina ya cumple su mecanismo de acción, en la glándula suprarrenal se tienen que liberar mineralocorticoides como la aldosterona, cuya función va a ser reabsorber sodio, reabsorber agua y excretar potasio y excretar hidrogeniones. ¿Cuál es la finalidad de la reabsorción de agua? Que me va a aumentar la precarga. Reabsorbe agua, agua es volumen, volumen va a ser precarga y como estamos optimizando precarga, ¿qué va a mejorar? Presión arterial. Entonces, esos mecanismos de regulación son importantes para poder comprender. Ahora, otro término que tenemos que tener en cuenta, ya que sabemos los mecanismos de regulación arterial, es que es perfusión tisular. Y perfusión tisular, se van a acordar, va a ser el flujo de sangre que lleva el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Suena muy simple esa definición. Si yo les preguntara cómo evalúan la perfusión tisular en sus pacientes, cuando van al hospital, cuando hacen las prácticas, cuando hacen historias clínicas, cuando hacen el examen físico, ¿cómo evalúan la perfusión? Algunos me dirán, le tomamos la presión, otros me dirán, le tomamos el llenado capilar, que sería lo más básico que hacemos, ¿no? Tomar la tensión arterial y el llenado capilar. Bueno, estamos muy cerca. Pero la perfusión no solamente es pensar en flujo sanguíneo, hay que pensar en vía aérea, hay que pensar en las propiedades cardíacas y hay que pensar en hemoglobina. Cuando hablamos de perfusión, como indica, ese flujo de sangre tiene que transportar oxígeno. Por lo tanto, la vía aérea tiene que estar libre. ¿Qué tal si el paciente tiene un problema neumónico, tiene una neumonía, tiene una fibrosis, tiene una obstrucción de vía aérea superior? ¿Tendrá buen aporte de oxígeno? No. Por más que el flujo sanguíneo sea bueno, no va a tener disponibilidad de oxígeno. ¿Qué tal si la hemoglobina está baja? ¿Habrá proteína que transporte oxígeno? No. ¿La perfusión será buena? Tampoco. No hay hemoglobina que transporte oxígeno a los tejidos. Entonces la hemoglobina también tiene que estar dentro de valores normales. La hemoglobina mínima que podemos tolerar en los pacientes es un valor de 7 gramos de cilindro. Abajo de 7, ¿qué tienes que hacer? Optimizar ese valor de hemoglobina mediante la transfusión de paquetes globulares que son hemoderivados. Porque de lo contrario, puede que tu paciente tenga buena presión arterial, puede que tenga su vía aérea permeable, que esté oxigenando bien, pero como no hay proteína que transporte, ningún tejido va a recibir el oxígeno suficiente. ¿Listo? Entonces, hemoglobina ¿de cuánto? De 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? Porque 7 me asegura que todos los tejidos reciban oxígeno. Es el valor mínimo con el que todos los tejidos van a recibir oxígeno.
Ahora, las guías, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías de neuromonitorización para pacientes con traumatismo craneoencefálico, te recomiendan mantener una hemoglobina en ese tipo de pacientes que son cardíacos o neurocríticos, por lo menos hemoglobina de 10. Claro, pues es neurocrítico, el encéfalo es un órgano muy lábil cuando el oxígeno está disminuido. ¿Qué tienes que hacer? Asegurar que va a recibir un buen transporte de oxígeno. También hay que pensar en el tono vascular. El tono vascular lo evalúan cuando palpan al paciente. Si está frío, ¿está en vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Si está caliente, vasodilatación. ¿Listo? Las propiedades cardíacas nos imaginamos. Puede tener un problema en la contractilidad, precarga, poscarga. Ahí me voy a imaginar el contexto clínico del paciente. Si yo sé que es un paciente deshidratado, que ha sufrido una hemorragia, ¿cuál es el problema? Precarga. Si sé que es hipertenso, tiene hipertensión arterial pulmonar, ¿cuál es el problema? Poscarga. Si dentro de su cuadro clínico tenía un dolor torácico, una angina inestable, el hecho del electrocardiograma, tiene enzimas cardíacas, ¿cuál va a ser el problema? Un infarto de miocardio que me compromete la contractilidad. Entonces ya con el contexto clínico pueden pensar qué situación nos estamos enfrentando. Entonces, vean que la perfusión es evaluar todo eso. No solamente es tomarle presión, no solamente es tomarle llenado cardíaco. Bien, ¿cómo definimos ahora shock? Cuando yo les preguntara, o cuando muchas veces he preguntado a mis alumnos, ¿qué entienden por shock? Muchos me responden, es un paciente que está hipotensando. Sí, es cierto, pueden hipotensar, pero no todos. ¿Qué tal si es un paciente hipertenso? Maneja presiones de 180 a 100, es el tratamiento, pero no tiene ningún compromiso. Su cuerpo está acostumbrado a esa presión, a tolerar esa presión, pero de un momento a otro, su presión baja a 110/70. ¿Sigue siendo normal? Sigue siendo normal para nosotros, pero para él ya no. Para él ya va a ser hipotensión. ¿Se entiende? Entonces cambia, hay que individualizar a los pacientes. Eso me recuerda, por ejemplo, alguna vez en emergencias me ha llegado un paciente que tenía emergencia hipertensiva con órgano blanco que estaba con dolor torácico, es decir, estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Bueno, pues ¿qué se hace? Hay que hacer todo el protocolo, hay que pedir el electrocardiograma, enzimas cardíacas, hay que hacer una ecocardiografía y ver si realmente está, porque para que tenga un infarto agudo de miocardio tiene que cumplir criterios clínicos, es decir, la angina, que tenga enzimas cardíacas positivas, que tengas un electrocardiograma patológico y que tengas cambios por ecocardiografía. ¿Lo haces? Bueno, luego vino el emergenciólogo y me dice, doc, su presión ya está bien. ¿Cómo que ya está bien? Estaba con presión 220/100. No, pero ya está bien, ya está con presión 120/70. Ya no le duele el pecho. Y resulta que se infartó, y si se infartó, bajó su gasto, y si baja el gasto, baja la presión arterial, ¿no? En teoría se ha autocompensado, ¿no? Pero ya está infartado. Entonces ahí hay que evaluar bien, por ejemplo, todo eso. Cuando hablamos de estado de choque, o el famoso shock, hay esta definición que es bien poetiza, porque dice que es una pausa momentánea en el acto de la muerte. O sea, cualquier paciente que tiene riesgo de fallecer va a fallecer. ¿Por qué? Por shock, por choque. Y hasta a partir de ahí, donde nosotros analizamos qué tipo de shock o qué tipo de choque es. Hasta hoy en día, este síndrome tiene alta mortalidad cuando no se diagnostica a tiempo y cuando no se toman las medidas necesarias. Entonces, ¿qué entienden ustedes sobre el estado de choque? Tal vez la mayoría me responde igual, que es una disminución de la presión arterial. Pero no solamente es eso, no es un criterio exclusivo. Desde el año 2013, gracias a Banzani, el choque circulatorio, por ejemplo, lo definían como un estado de hipoperfusión tisular. Por eso hemos hecho la definición de perfusión tisular. Perfusión tisular de la vía aérea, perfusión tisular de hemoglobina, determinantes del gasto cardíaco, etc. Todo eso es perfusión. Entonces, ¿qué shock? Es un estado de hipoperfusión. ¿Qué quiere decir? Que todos los componentes de la perfusión están disminuidos por alguna razón o se encuentran alterados. ¿Qué va a causar eso? Una mala distribución del volumen sanguíneo y aparte va a haber una inadecuada utilización del oxígeno por la célula. No olviden que el único organelo que va a utilizar el oxígeno, ¿cuál es? Mitocondria. Y tenemos órganos lábiles como el encéfalo que depende del oxígeno y la glucemia que el resto del cuerpo le suministra. Y cuando no lo hay, sufre daños muy severos. Ya, por ejemplo, desde el consenso de la Sociedad Europea de Medicina Crítica, indicaban cómo definen shock. Shock es una falla circulatoria, imaginamos que hay un problema en todos los determinantes que ya hemos hablado,
Hay una inadecuada utilización de oxígeno, hay hiperlactatemia. ¿Cómo vemos el lactato? La única forma de ver el lactato es con gasometría, no hay más. Y secundario a eso, pues no va a haber la capacidad de proveer oxígeno a los tejidos, por lo tanto no se va a satisfacer todas las demandas. No olviden que el metabolismo que nosotros hacemos, ¿de qué tipo es? Aeróbico. Y cuando no hay oxígeno, vamos a un metabolismo anaeróbico. Genera menor cantidad de ATP y aparte va a generar ácido láctico, que es un ácido fuerte y rápidamente se divide en hidrogeniones que me van a acidificar la sangre y me causa acidosis, y el lactato es el que vamos a medir en sangre. Aparte de eso, indicaba que la presión arterial sistólica tiene que ser menor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media menor a 65. ¿Cuántos de ustedes calculan la presión arterial media cuando toman la presión arterial de sus pacientes? Quizá nadie. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, pero principalmente en aquellos que están hemodinámicamente inestables, especialmente si están hipotensando. ¿Por qué? Porque ese valor de 65 me asegura que todos los órganos estén adecuadamente perfundidos, así como la hemoglobina de 7 me aseguraba que todos van a recibir transporte de oxígeno. Una presión arterial media de 65 me asegura que todos van a estar adecuadamente irrigados. Entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si tengo un paciente que tiene hemoglobina de 10 y tiene una presión arterial media de 50? ¿Estará bien o mal? Mal. Tiene buena hemoglobina pero no tiene presión. O al revés, tengo un paciente que tiene una presión arterial media de 75 pero tiene hemoglobina de 5. ¿Creen que sus órganos están perfundidos, recibe oxígeno? Tampoco. Entonces ambos tienen siempre de la mano. La única forma en que vamos a ver la gasometría la única forma en que vamos a evaluar el lactato es con la gasometría. El valor normal del lactato es menor a 2 y pues ahí tenemos. La gasometría nos aporta mucha información, nos aporta lo que es la ventilación pulmonar, nos aporta lactato, las bases, nos aporta hemoglobina para saber si hay que transfundir, está con eritrocitosis, nos informa cómo está el bicarbonato, que es el tampón principal de todo el medio interno, si está con hiper, con hipoglucemia, si hay que utilizar esquemas de insulina o hay que hacer correcciones rápidas según la ADA para hipoglucemias, dependiendo del nivel, corregir trastornos hidroelectrolíticos, hiperhiponatremias, hiperhipocalemias, etc. Nos orienta el pH. El pH no solamente es para saber si hay acidosis o alcalosis. Si está en acidosis o alcalosis, tengo que ponerme a analizar qué repercusión va a tener en el sistema cardiovascular, encefálico, a nivel renal, a nivel del corazón, etc. ¿Listo? Entonces, gasometría no solamente es acidosis o alcalosis. ¿Cómo definimos entonces estado de choque? Este es un concepto, ¿ya? Es una falla circulatoria donde hay un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno que produce un estado de hipoperfusión, y esa hipoperfusión es generalizada, sostenida y se manifiesta con hiperlactatemia. Y si no lo reviertes, progresa disfunción celular, que es la incapacidad de la célula para utilizar oxígeno, y va a progresar la disfunción orgánica múltiple. ¿Listo? La hiperlactatemia se hace con gasometría. ¿Cuánto cuesta una gasometría? Por lo menos 250 bolivianos. ¿Qué habrá aparte del lactato para saber que está hipoperfundido? El llenado capilar. Aunque no crean, el llenado capilar tiene casi la misma sensibilidad y especificidad que el lactato. ¿Cuál harían ustedes? ¿El que vale 250 o el que les toma 10 segundos de presión y ya? Llenado capilar es igual de efectivo que el lactato. ¿Cuál es el problema? Que es operador dependiente. Lo que para él es 5 segundos, para mí puede ser 4, para el otro puede ser 6. Entonces no está definido, es operador dependiente. Pero el llenado capilar nos ayuda a evaluar cómo está la perfusión. ¿Listo? Ahora imagínense un llenado capilar de 6. ¿Está normal? No, está alterado. Es un llenado capilar prolongado. Y a veces tienen la idea de que ese llenado capilar solamente es en el dedo. No, doctores. Ese llenado capilar es en todos los órganos. Si ese llenado está en 6, significa que todos los órganos tienen un flujo sanguíneo lento, prolongado y no reciben buena irrigación, mucho menos buena perfusión. ¿Cómo se clasifica el estado de choque? Este es el artículo más clásico, si es que en un momento lo quieren revisar. Se clasifica en 4 grupos, los describimos rápidamente. Vamos con el shock hipovolémico. Es cuando se pierde volumen, el paciente pierde sangre o pierde agua. Por lo tanto, podemos tener un shock hipovolémico hemorrágico traumático, un hemorrágico no traumático, un hipovolémico puro o un hipovolémico traumático. Hemorrágico traumático, cualquier escenario en el que involucre un trauma. Trauma torácico con hemotoras, trauma de abdomen con el hemicoriterneo, ABC hemorrágico, fracturas expuestas, etc.
Un hemorrágico no traumático, hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva no es traumático, empieza a sangrar. Las hemolisis masivas no es traumático, empiezan a sangrar, hacen choque hipovolémico hemorrágico. Choque hipovolémico puro enlaza, por ejemplo, pacientes deshidratados por coágulos de gastroenteritis. Y un hipovolémico traumático, los gran quemados. La quemadura es traumático. ¿Pierden sangre? No pierden sangre, pierden agua. Entonces es un hipovolémico traumático. El shock distributivo, como su nombre lo indica, hay una mala distribución. ¿Por qué mala distribución? Porque el tono vascular está vasodilatado. Y como está vasodilatado, aumenta la permeabilidad vascular y el líquido empieza a fugar. Y como fuga, va a causar una mala distribución, por eso se llama shock distributivo, pero tiene tres variantes. Una que se llama séptico, anafiláctico, neurogénico. Séptico por citocinas inflamatorias. Todas las citocinas, como las prostaglandinas, leucotrienos, que van a causar vasodilatación. Y si causa vasodilatación, ¿cómo está la resistencia? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Y si bajan las resistencias, ¿qué pasa con la presión? También baja. Entonces, por eso se le llama choque séptico. Anafiláctico también va a haber vasodilatación, pero ya no es por citocinas, va a ser por la histamina. La histamina se libera a partir de los mastocitos y hace vasodilatación, por eso es anafilaxia. Tratamiento, adrenalina, corticoides. Neurogénico, perdemos el tono simpático. ¿Cuál es el diagnóstico neurogénico? En cualquier paciente que sufra trauma raquiomedular. Imagínense que lo atropellan, tiene fractura en columna cervical, en columna torácica, pueden hacer choque cardíaco, porque por médula espinal pasa el tono simpático y como hay una lesión medular, va a causar que se pierda el tono simpático. ¿Quién va a predominar? Parasimpático. ¿Y el parasimpático qué hace? Bradicardia, de vasodilatación. Si hay bradicardia, baja el gasto, si baja el gasto, baja la presión. Y si causa vasodilatación, te baja las resistencias y baja la presión arterial. Entonces son tres cuadros totalmente diferentes en los que el tratamiento también es diferente. El choque obstructivo es cuando hay una obstrucción de causa extracardíaca o obstrucción en el flujo de la arteria pulmonar. Por ejemplo, el más claro ejemplo es el taponamiento pericárdico. Tenemos el pericardio, entre el pericardio y el corazón hay líquido. Ese líquido puede alterarse en ciertas situaciones, por ejemplo, en un trauma torácico, hemopericardio. Las tuberculosis pulmonares siempre se complican a largo plazo con serositis, puede causar derrames pericárdicos tuberculosos. Puede haber pericarditis con presencia de líquidos, enfermedades autoinmunitarias como la artritis, etc., igual causan derrames pericárdicos. ¿Qué va a causar? Que ese corazón tenga un problema en diástole y va a causar un choque obstructivo. Tratamiento, periocardiocentesis evacuatoria. Puede haber un neumotórax a tensión, los pulmones están colapsados por la presencia de aire en el espacio pleural, le va a causar triade, igual comprime el corazón, choque obstructivo. O puede haber una alteración en el flujo pulmonar, le va a causar una tromboembolia pulmonar, que es un TEP y listo. O me puede hacer una embolia por líquido amniótico en embarazadas o una embolia aérea. Entonces ahí están nuestros cuadros, tenemos neumotórax, tenemos derrame pericárdico, neumotórax por radiografía y se ve aquí en pleural, hay borramiento de la trama vascular, se ve claramente el parénquima pulmonar. Y por ejemplo aquí tenemos un derrame pericárdico, se ve el signo de doble contorno en la silueta cardíaca y vamos a ver el signo de la copa cuando pues damos una vuelta a la radiografía. Y por ecocardiografía es más evidente. Y finalmente, el choque cardiogénico. El choque cardiogénico es un trastorno en el cual hay falla de la bomba cardíaca. Y cuando hablamos de choque cardiogénico, muchos piensan tal vez solamente en infarto. Es correcto, pero hay otras causas que causan choque cardiogénico. Por ejemplo, alteraciones en el sistema de conducción. El paciente me hace bradicardia, bloqueo auriculoventricular tercer grado, me hace choque cardiogénico. Me hace una taquicardia supraventricular con frecuencia ventricular media de 200 latidos por minuto, me hace choque cardiogénico. Cualquier otro bloqueo de conducción, choque cardiogénico. El aparato valvular, cuando hay valvulopatías agudas, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, etc. Cualquier valvulopatía me puede causar choque cardiogénico. Lesiones en la estructura. Por ejemplo, ayer, como han visto, infarto de miocardio, una de las complicaciones más temidas son las complicaciones mecánicas, donde hay rotura de tabique, rotura de valvas, rotura de pared libre. Imagínense un corazón que se rompe. ¿Va a tener buen volumen? No va a tener volumen, no va a trabajar nada. Choque cardiogénico. Y pues, la más frecuente, la isquemia que se complica con síndrome coronario, le va a causar un infarto agudo de miocardio. Choque cardiogénico. Entonces, todo puede causarnos choque cardiogénico. ¿Listo? Pero el más frecuente, ¿cuál es? Infarto agudo de miocardio. Ese es un resumen. Ahí tenemos choque obstructivo cuando hay una restricción o obstrucción al flujo. Choque cardiogénico cuando hay una deficiencia o ineficacia en la bomba cardíaca. Por si acaso, se puede infartar el ventrículo izquierdo, así como también se puede infartar el ventrículo derecho.
Cualquiera de los dos me puede hacer choque cardiogénico, del lado izquierdo, del lado derecho. Del lado derecho, disfunción ventricular, insuficiencia ventricular y hace choque cardiogénico. El choque distributivo, hay una vasodilatación porque se pierde esa capacidad de respuesta contra las citocinas inflamatorias y va a causar una mala distribución de líquido. Y el hipovolémico, perdemos agua y sangre. ¿Cuál tenemos que abordar nosotros? Cardiológico. Bien, ¿qué más? Antes de entrar al tema, ¿cómo evaluamos que un paciente está en choque o en shock? Fácil, vamos a tener parámetros clínicos y vamos a tener parámetros bioquímicos. Clínicos, facilito, la primera, hipotensión. Le tomas la tensión arterial con la técnica de Ribal-Rossi, que tiene que ser palpatorio y auscultatorio. No existe eso de poner el fonendoscopio debajo del tensiómetro, eso no hay. Lo hacía tal vez Pedro Picapiedra, pero no. Se hace la técnica de Ribal-Rossi. Se palpa arteria radial, le pones el tensiómetro, vas insuflando hasta que se pierda el pulso y si das 20 milímetros de mercurio más, pones el fonendoscopio debajo del tensiómetro y empiezas a auscultar los sonidos de Korkov. Estoy potenzando una ventana clínica para pensar que el paciente está en shock. Otro, oliguria. El riñón representa el 20% del gasto cardíaco. Y como hay un problema en la perfusión, ¿cuál va a ser el primer órgano en recibir el daño? Siempre es el riñón. Cualquier paciente que tenga shock obstructivo, distributivo, hipovolémico, cardiogénico, ¿cuál va a ser el primer órgano dañado? El riñón. Siempre viene de la mano con una lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque representa un gran porcentaje del gasto cardíaco. Entonces, un riñón que no funciona, ¿qué va a tener? Oliguria, y empieza a bajar la disminución de orina. Otra ventana, la piel moteada. Aquí, como pueden ver en el piecito, pueden ver esa piel marmórea. ¿Ya? Esa piel marmórea se llama moteado. ¿Ya? Y vean, puede abarcar desde así, como el número 1, así como el tamaño de una moneda en la rótula, como el número 5 cuando se extiende más allá de la rodilla, de la ingle. Y eso se llama índice de moteado. Por ejemplo, grado 0 cuando no tiene ni 1, grado 1 cuando tiene el tamaño de una moneda en la rótula, grado 2 cuando se extiende por encima del borde superior de la rótula, grado 3 cuando ya pasa a la parte inferior del músculo, grado 4 cuando llega hasta la ingle y 5 cuando va hasta más de la ingle. Así se ve, cuando ya ven esos datos es que el paciente está en un shock totalmente refractario y quizá no hay nada más que hacer por ese paciente. La otra, la alteración mental. Si no hay buen gasto cardíaco, ¿llegará buen flujo sanguíneo al encéfalo? No, hace el bajo débito cerebral, su estado de conciencia empieza a bajar. Estaba acumulado 15-15, ahora está 13-15, 12-15, 11-15, se empieza a deteriorar. ¿Todo por qué? Porque ese cerebro no está recibiendo flujo de sangre. Entonces tenemos 4 ventanas clínicas y la única ventana bioquímica, ¿cuál va a ser? Lactato mayor a 2 en la gasometría te va a indicar que el paciente está en estado de choque. ¿No tienes lactato? Haz el llenado capilar. Si les pregunto cómo hacer el llenado capilar, o si sacar alguno de hacer el llenado capilar, podríamos ver muchas técnicas, ¿no? Pero el llenado capilar, si es así, ustedes deberían tener un portaobjeto, hacer la presión en la región distal del tercer dedo y hacer una presión de ¿cuánto tiempo? 10 segundos. No es y presionarle así y ya, no. Se presiona 10 segundos y después de esos 10 segundos tienen que ver cuánto tiempo demora en esa región distal para que vuelva a su coloración normal. Y vamos contando 1 segundo, 2 segundos, 3, etc. ¿Cuánto tiene que ser color normal? Menor a 2. Si es más de 2, indicas que el llenado capilar está prolongado. Ya sabemos que el llenado capilar es flujo sanguíneo lento, flujo sanguíneo malo. Bueno, ¿y por qué molestamos tanto con este estado de choque? Porque si tú no diagnosticas el choque, progresa disfunción orgánica múltiple. ¿Qué es síndrome de disfunción orgánica múltiple? Cuando 2 o más órganos empiezan a fallar. Imagínense, ha sufrido neumonía y aparte tiene lesión renal. ¿Son 2 órganos? Son 2. Respiratorio, renal. ¿Tiene disfunción? Tiene disfunción. Digamos que se acaba de impactar y tiene falla renal. ¿Son 2 órganos? Son 2 órganos. Hace accidente cerebrovascular y tiene falla hepática. ¿Son 2 órganos? Son 2 órganos. ¿Cuál es la ventaja? Que este síndrome de disfunción orgánica múltiple es potencialmente reversible. ¿Qué quiere decir? Si tú lo diagnosticas a tiempo y lo tratas a tiempo, esa disfunción va a revertir, esa falla renal se va a resolver, esa neumonía va a tener un tratamiento antibiótico y va a estar en proceso de resolución. Pero si tú no tratas de forma adecuada esos órganos que están disfuncionando, ¿a qué va a progresar? A falla orgánica múltiple. ¿Y cuál es la falla orgánica múltiple? Cuando esa disfunción ya es totalmente irreversible.
hagas lo que hagas, no va a revertir. Esa falla hepática va a progresar, la lesión renal va a progresar al requerimiento de terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, etc. No hay de dónde más apoyar. Y cuando ya llega una falla, ¿qué es lo que procede? Bueno, no hay más. Y en ese contexto es lo que sucedió con este caso tan actual. Pues ese paciente, ¿de qué murió? De choque hipovolémico hemorrágico. Y ahí ven como desde un choque termina el fallecimiento. Si bien podríamos discutir las razones, las causas, etc., yo como médico me puse a pensar, ¿habrán hecho un abordaje adecuado del estado de choque de ese paciente? Yo me pregunté, ¿por qué lo llevaron a Cotahuma si Miraflores quedaba más cerca? De Cotahuma lo enviaron a Miraflores, se perdió mucho tiempo, no sé. No sabemos, pero pues de qué sabemos sí o sí que por un estado de choque progresó a todo esto y terminó en fallecimiento. Ya. Con todo eso ya podemos abordar el choque cardiogénico. Ya sabemos qué es shock, ya sabemos qué es perfusión, ya sabemos cómo evaluamos todo. Entonces, choque cardiogénico, vean, hay una vasoconstricción que causa daño a todos los órganos diana porque el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno son totalmente inadecuados. Eso es un choque cardiogénico. Ahora tiene criterios, que los vamos a revisar. El choque cardiogénico involucra gran disminución de la contractilidad porque la primera causa que está involucrada siempre es un síndrome coronario agudo que probablemente sea complicado con un infarto agudo de miocardio. Mientras más extenso sea el infarto de miocardio, es peor el pronóstico. ¿Listo? Y entre coronaria derecha e izquierda, ¿cuál es peor? La derecha es peor porque es irriga el nódulo sinusal y prácticamente perdemos el ritmo de marcapasos del corazón. ¿Listo? Entonces el paciente viene con patrones de bloqueo, con patrones de bradicardia, etc. Entonces la primera causa, vean que el 81% tienen un síndrome coronario de base. ¿Listo? Un síndrome coronario. Entonces cuando llega un paciente con casos de choque cardiogénico, ¿qué vamos a pensar? Probable infarto agudo de miocardio. Ya hemos indicado que necesitamos para el infarto agudo de miocardio la clínica de angina, enzimas cardíacas, el electrocardiograma y la ecocardiografía. Bien. Esta revisión de 2024 del choque cardiogénico nos indica hay un bajo gasto cardíaco, claro, pues hay un problema en la contractilidad. Tiene hipoperfusión tisular, ya saben todo lo que es perfusión, no solamente se imaginan los flujos sanguíneos. Y ese choque cardiogénico es un síndrome potencialmente mortal que causa hipoperfusión periférica y disfunción orgánica por un problema del corazón que es la causa primaria. Y pese a que la medicina ha evolucionado, de hecho las últimas líneas que se pueden implementar ante estos casos se llama soporte circulatorio mecánico, se ponen dispositivos como el balón de contrapulsación aórtica, se verifica si hay un problema del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y damos un soporte ventricular. Obviamente estos son países que ya están más desarrollados en el mundo, en nuestro medio no tenemos varias de estas terapias y más optamos por terapias farmacológicas dependiendo la etiología. Y pese a que ha mejorado las líneas de tratamiento y hay más dispositivos, vean que la mortalidad sigue el 50%. Prácticamente es como una moneda, echa la moneda y tiene 50% de posibilidades de salir o de fallecer por el choque cardiogénico. ¿Listo? Dentro de la epidemiología, si ustedes buscan bibliografía, dentro de las causas del choque, la cardiogénica apenas representa el 7 al 10%. Las demás restantes, ¿cuáles son? El choque séptico, luego está el choque hipovolémico y luego está el choque cardiogénico. Y la más rara, el obstructivo. Entonces, el 7 a 10% representa el choque cardiogénico y esos ingresan a unidad de cuidados intensivos. Bueno, en esta revisión del 2017, vamos a retroceder un poquito antes de hablar de los criterios actuales. Teníamos estudios como el shock trial, teníamos el IVA shock y la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, las guías de tratamiento, donde nos indicaban criterios diagnósticos. El shock trial nos indicaba como criterios de presión arterial sistólica menor a 90. Ya sabemos que el límite inferior es 90-60. O, después de 30 minutos, con soporte, en este caso vasopresor, la presión arterial sistólica estaba mayor a 90 milímetros de mercurio, pero tenía dato de hipoperfusión. Ya saben cuáles son las ventanas del choque. Ya hemos hablado, alteración mental, oliguria, el moteado, etc. Aparte, tenías que tener criterios hemodinámicos, como el índice cardíaco. ¿Cómo podemos medir el índice cardíaco? El índice cardíaco, la única forma que lo vamos a medir es con una ecocardiografía transtorácica.
Entonces, no es algo que sea factible en una práctica clínica en un centro de atención de primer y segundo nivel. Y la presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. Obvio. Antes utilizaban el catéter de Schwann-Ganz, que se instalaba desde vena yugular, vena cava superior, aurícula derecha, vestiblo derecho, iba a la arteria, terminaba en el capilar, y muchos pacientes se complicaban por el procedimiento cuando inflaban el balón. Sin embargo, ¿qué hicieron? Pues dejaron de utilizar esa práctica. Pero el problema no era el dispositivo, el problema era la falta de experiencia con el catéter de Schwann-Ganz. Actualmente ya se han reanudado, se siguen haciendo, se hacen en otros lugares de nuestro país, no, porque es un dispositivo lastimosamente costoso y no es algo que se haga de rutina. El IVA shock igual te pone presión arterial sistólica menor a 90 o después de 30 minutos mayor a 90 con soporte, igual con datos de hipoperfusión. ¿Ya? Vean cuáles son los datos de hipoperfusión: alteración del estado mental, extremidades frías, claro, pues si está frío está en vasoconstricción. Y que tengas un lactato mayor a 2. Lactato podemos medir, ya sabemos cómo, con gasometría. Y el gasto urinario menor a 30. Y las guías de la Sociedad Europea te dicen igual, presión arterial sistólica menor a 90. Y obviamente vas a tener clínica de perfusión, extremidades frías, disminución de la diuresis, alteración del estado mental, etc. Y los laboratorios vas a tener una acidosis metabólica con elevación de lactato. Y también indicaba elevación de la creatinina, entonces tenías varios. ¿Qué tenemos que quedarnos nosotros? Esta revisión del 2024 nos dice hipotensión sostenida con presión arterial sistólica menor a 90 o con necesidad de medicamentos vasoactivos. ¿Cuáles son vasoactivos? Cualquier medicamento que te vaya a aumentar la respuesta adrenérgica, como adrenalina, noradrenalina, fenilefrina, glutamina, levosimental, urinol, es decir, que te aumente o propiedades cardíacas o te aumente el sistema nervioso simpático para que haya una compensación. Bajo gasto cardíaco, índice cardíaco menor a 2.2 o que haya congestión pulmonar, compresión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo podríamos ver congestión pulmonar? Facilito, radiografía. Se pide radiografía, ¿cómo va a estar la trama vascular? Más de 2/3 significa que tiene congestión pulmonar. Bien, no tengo radiografía, ¿qué vamos a hacer? Auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Estertores. ¿Y los estertores qué es? Ocupación alveolar. En una radiografía vamos a tener un patrón alveolar y un patrón intersticial. El edema pulmonar siempre va a tener ocupación de los alveolos y un problema de la intersticial. Pero, ¿con qué más podemos hablar? Por ejemplo, este artículo nos indica cuáles son los criterios diagnósticos: paz menor a 90, hipoperfusión de órganos diana, nuevamente desde el examen clínico, extremidades frías, que esté confundida, alteración del estado mental, disminución de la diuresis menor a 30, lactato mayor a 2, índice cardíaco menor a 2.2. Aquí, por ejemplo, ya entra la presión capilar pulmonar. Entonces, a partir de ahí nos quedamos con esos criterios diagnósticos. Presión arterial sistólica podemos evaluar, se evalúa. Hipoperfusión, con el examen clínico podemos evaluar. Lactato, gasometría. ¿Dónde estaríamos algo limitados? Con índice cardíaco. Ahora, si estamos en un centro donde tenemos ecocardiografía, hacemos ecocardiografía y ya. Entonces, como definición, vamos a indicar estos criterios diagnósticos. Bueno, ahora que ya sabemos la definición, clasifiquemos al choque cardiogénico. ¿Cómo se clasifica? En 5 grupos. Del grupo A hasta el grupo B. Tenemos A, B, C, D, E. El grupo A se va a caracterizar porque es un grupo de riesgo, ya es un grupo de riesgo. El paciente no tiene hipotensión, no tiene taquicardia, no tiene hipoperfusión, pero está en riesgo. Digamos que viene el paciente, tenía clínica de angina, le hemos hecho el electrocardiograma encima y tiene todo para infarto. Pero el infarto no es extenso, es un infarto pequeño. ¿Puede causar el choque cardíaco un infarto? Sí, dependiendo de la gravedad. Pero ese paciente no tiene datos compensatorios y no tiene datos de hipoperfusión, así que tiene que estar bajo observación porque tiene riesgo de progresar al siguiente estadio. El estadio B va a ser un estadio donde ya inicia el choque cardiogénico. En ese caso el paciente tiene hipotensión o tiene taquicardia. No miren que la taquicardia tiene varias causas. Si me preguntan causas, yo les digo fiebre. ¿Y la fiebre secundaria qué es? Procesos infecciosos. Causa de taquicardia, dolor. Causa de taquicardia, la hipoxia. Causa de taquicardia, la ansiedad. Causa de taquicardia, volumen. Y cuando el paciente está con taquicardia, ¿qué hay que hacer? Corregir esas causas, corregir volumen, corregir el dolor, corregir la ansiedad, corregir la hipoxia, darle oxigenoterapia, darle metaboloquia. Tienes que evaluar por qué es la taquicardia. ¿Listo? Bueno, aquí ya sabemos que la taquicardia es secundaria una respuesta compensatoria. Pero todavía no tiene datos de hipoperfusión. ¿Cuáles son los datos de hipoperfusión? Las ventanas del estado de choque. En la clase C ya es el choque clásico. El paciente tiene datos de hipoperfusión, requieren intervención con reanimación y hay que darle volumen. Si es que tolera volumen, hay
hay que darle inotrópicos, vasopresores o soporte mecánico, y después de todo eso no hay deterioro, es decir, que ya ha respondido al tratamiento, le hemos dado noradrenalina, le hemos dado dobutamina como inotrópico, le hemos dado volumen acorde a su tolerancia, y con todo eso ha mejorado y se va a mantener ahí. Es un choque clásico, pero puede progresar el deterioro rápidamente, donde va a tener todas las características de la clase C, pero va a empeorar y no te responde al manejo inicial. Y finalmente la clase E va a ser un colapso circulatorio totalmente refractario. Esta clasificación se llama la clasificación de Scheiker de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares. Esta es una pregunta típica, pues, en cardiología, porque yo clínico sí se ve, pero no siempre secundario de cardio, sino secundario de otras patologías. ¿Cómo nos podemos clasificar? Esta es la clasificación de la Scheiker. Esta es la clasificación por fenotipos. ¿Cuántos fenotipos hay? 3. Uno se llama no congestionado, otro se llama cardiorrenal y el tercero cardiometabólico. El no congestionado, como su nombre lo indica, no va a tener datos de sobrecarga. Los pulmones no van a estar sobrecargados, no va a haber edema pulmonar, la auscultación no va a encontrar datos. Este paciente va a tener una frecuencia cardíaca normal, no va a estar con taquicardia compensatoria. Las presiones a nivel de las cavidades cardíacas van a estar normales, y la presión de enclavamiento, o sea, la presión capilar pulmonar que formaba parte de los criterios, tampoco va a estar elevada. La presión arterial va a estar estable en relación a los otros tipos de pacientes. Entonces, este paciente no congestionado representa un perfil relativamente estable, y lo vamos a representar con el recuadro rojo, donde solamente el compromiso es el corazón. ¿Listo? Ahí está, solamente es el corazón. Ese es el no congestionado. El segundo fenotipo ya es el cardiorrenal, porque ya tiene un problema, como está en el recuadro verde, un problema cardíaco y un problema renal. En el problema cardiorrenal, la frecuencia cardíaca igual no va a tener tanta taquicardia compensatoria, las presiones en cavidades y la presión capilar pulmonar ya tienden a elevarse, van a estar elevadas, y algo característico, la tasa de filtrado glomerular está baja. Le tomas la creatinina, le haces el cálculo de la tasa de filtrado glomerular según la CKD-EPI, ya no se utiliza la fórmula de Cotopo, porque esta fórmula subestima lo que es el peso. Si ustedes lo aplican en un paciente que tiene, no sé, 120 kilos, les va a salir una tasa de filtrado bastante buena. Entonces no es confiable porque se modifica por el peso. La creatinina tampoco es confiable. Si ahorita yo les tomo creatinina a todo el auditorio, cada uno va a tener diferentes valores. Mañana vuelvo a tomar creatinina, los valores se van a modificar, y algunos se van a elevar y otros van a disminuir. La creatinina es dinámica. Los laboratorios complementan diagnósticos. ¿Qué les conviene más, creatinina o controlar cuánto está orinando por hora el paciente? ¿Cuánto está orinando? ¿Cuánto está orinando? Evaluar cuánto está orinando por hora. Eso es más confiable porque lo estás viendo. En cambio, la creatinina puede variar. Entonces, el segundo fenotipo cardiorrenal ya tiene un problema renal. Y el tercer fenotipo se llama cardiometabólico porque ya todo está afectado: corazón, riñones e hígado. Ahí que vamos a encontrar lactato elevado. Ya saben de dónde viene el lactato. El lactato viene de un metabolismo anaeróbico. Y hay metabolismo anaeróbico porque estamos en hipoperfusión. Hay incremento de la aminotransferasa, la creatinina, el nitrógeno, la frecuencia cardíaca está alta como taquicardia compensatoria, la presión en la aurícula derecha también está elevada, y eso nos imaginamos. Si la aurícula derecha tiene una presión elevada, ¿creen que va a recibir un buen retorno venoso? No. ¿Y ese retorno venoso dónde va a ir? Hacia atrás. ¿Qué va a haber? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. La presión arterial va a estar disminuida, gasto cardíaco va a estar bajo y el índice cardíaco también va a estar bajo. Entonces, en este fenotipo hay una afectación multiorgánica. El choque cardiogénico ya tiene un compromiso hemodinámico y va a desencadenar un gran deterioro de la función renal y hepática. Y la tercera clasificación se llama clasificación hemodinámica. Ya hemos visto la clasificación de Scheiker, la clasificación por fenotipos, y la clasificación hemodinámica ya te habla del estado de volumen y la circulación periférica, y si el paciente está caliente y frío o si está seco y húmedo. Bueno, esta tabla la ponemos para nosotros y lo vamos a poner así. El estado de volumen: el paciente puede estar húmedo o puede estar seco. ¿Qué quiere decir húmedo? Que está sobrecargado. Como ven, sobrecarga, va, le hace poder y tiene edema. Tiene edema de pared, tiene ascitis, tiene derrame pleural, es decir, que tiene sobrecarga de líquidos.
¿Cómo está seco? No tiene ningún dato de sobrecarga. Frío, lo tocas, está frío. Si está frío, está en vasoconstricción. Si está caliente, está en vasodilatación. Es lo que tú evalúas y lo vas a clasificar. El paciente es frío, húmedo, el paciente es frío, seco. El paciente es caliente, húmedo, el paciente es caliente, seco. Nada más. Pero para ello, aparte de hacer esa revisión clínica, necesitas de parámetros hemodinámicos. ¿Cuáles? Índice cardíaco. ¿Cómo lo obtenemos? Con monitorización invasiva o con ecocardiografía. Resistencia vascular, también de forma invasiva. Presión capilar pulmonar, también con catéter de Schwann-Ganz. Lo propio para todos los otros parámetros hemodinámicos. En un clase húmedo y que es frío, es el choque cardiogénico clásico. Vas donde el paciente, le palpas y está totalmente frío porque está en vasoconstricción y aparte está húmedo porque está con sobrecarga. No olviden que es un paciente congestionado. En cambio, en seco ya es un choque cardiogénico, pero está con buen estado de volemia. O sea, no tiene sobrecarga, está chocado, pero no tiene congestión pulmonar. En un paciente que va a ser caliente y húmedo, vas a tener índice cardíaco bajo, la resistencia vascular sistémica puede ser normal o disminuido y va a haber aumento de la presión capilar pulmonar. Ese es un choque cardiogénico vasodilatador. ¿Por qué va a estar caliente? Porque está vasodilatado, entonces se llama choque cardiogénico vasodilatador. Si se dan cuenta, ahí tenemos dos problemas. El corazón está fallando y la circulación sistémica está vasodilatada. Normalmente, ¿cómo tiene que estar? En vasoconstricción, porque es una respuesta compensatoria. Entonces aquí hay dos problemas. Es un choque mixto. En el perfil caliente y seco va el índice cardíaco alto, resistencias bajas, presión capilar pulmonar baja, y es un choque netamente vasodilatador. No tiene sobrecarga y aparte no hay vasoconstricción. En ese perfil el paciente no es un choque cardiogénico. ¿De qué tiene pinta? De un choque séptico. El choque séptico es el único choque donde el índice cardíaco y gasto cardíaco van a estar incrementados porque tiene una fase hiperdinámica. Entonces, esas son las tres clasificaciones del choque cardiogénico, según los fenotipos, según la escala y según los parámetros hemodinámicos. Bueno, ¿cuál es la etiología del choque cardiogénico? Ahí tenemos nuestra tabla, lo vamos a poner para nosotros. Tenemos causas de insuficiencia ventricular del lado izquierdo. El micrófono no funciona. Hola, creo que sí. Ya. Bueno, para las etiologías del choque cardiogénico vamos a tener un compromiso del lado izquierdo, un compromiso del lado derecho. El paciente puede tener arritmias o un problema pericárdico y al mismo tiempo puede tener una disfunción estructural o puede tener secundario o iatrogénico por causas metabólicas y farmacológicas. Entonces, como ya hemos mencionado, el choque cardiogénico no solamente es infarto, son arritmias, son problemas de las válvulas, es problema estructural. Entonces, en la parte de insuficiencia ventricular izquierda, la primera causa, ¿cuál va a ser? Infarto agudo de miocardio. Este infarto agudo de miocardio, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Sí o sí, con el electrocardiograma, enzimas, todo lo que ya saben. Tenemos otras causas, mencionan miocarditis, procesos inflamatorios que pueden ser también infecciosos. Contusión miocárdica en un paciente que ha recibido un trauma torácico. Miocardiopatía del infarto. Durante el parto pueden ser datos de insuficiencia ventricular del lado izquierdo y comportarse como choque cardiogénico. Miocardiopatía séptica. La sepsis causa disfunción del ventrículo izquierdo. La sepsis es un proceso infeccioso generalizado. Cualquier infección se puede volver en sepsis. Cualquiera. Infección del tracto urinario, sepsis, neumonía, sepsis, meningitis, sepsis, infección de partes blandas, sepsis, gastroenteritis, sepsis. ¿Y por qué se vuelve en sepsis? Porque el manejo no ha sido apropiado. Miocardiopatía por estrés, el famoso síndrome de Takotsubo. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque el síndrome de Takotsubo se caracteriza porque hace una insuficiencia del ventrículo izquierdo transitorio. El paciente tiene toda la clínica de un infarto, le duele el tórax, le hacen un laboratorio, salen enzimas cardíacas positivas, el electrocardiograma sale con datos de isquemia, le hacen ecografía y el ventrículo izquierdo no se contrae muy bien. Y ese es el Takotsubo. ¿Cuál es la diferencia? Que es transitorio, se pasa, se resuelve por sí solo. La obstrucción del flujo de cerebro ventricular por presencia de masas o cuadros de TEU. Arritmias, la fibrilación auricular, como ustedes ya han visto, los cuadros de fibrilación auricular se van a caracterizar porque los intervalos LL son irregulares, tenemos la presencia de ondas F, en este caso ausencia de las ondas P. Diagnóstico diferencial, su prima hermana o enemiga, el flutter auricular,
taquicardia o fibrilación ventricular también va a ser un ritmo de paro, siempre se hace con desfibrilación. O las bradicardias o bloqueos también nos condiciona el choque cardiogénico. Causas para la disfunción del lado derecho, igual infarto. Hay infarto del lado izquierdo, hay infarto del lado derecho, no solamente es ventrículo izquierdo por si acaso. El lado derecho también se puede comprometer por miocarditis, por lo más importante, el TED, la tromboembolia pulmonar. Ustedes ya saben, ¿no? La tríada de Virchow, saben la escala de Ginebra, la escala de Wells. Uno siempre evalúa si el paciente tiene un riesgo de hacer embolia pulmonar. En el hospital han debido ver que todos los pacientes tienen o vendaje elástico o están anticoagulados con enoxaparina a dosis profiláctica de 1 miligramo kilogramo peso. También por sepsis puede causar disfunción ventricular derecha. Si tiene hipertensión pulmonar, ¿cuál es el problema aquí? Poscarga de cavidades derechas. Enfermedad pericárdica, hacen taponamiento. Aquí tenemos derrames pericárdicos, neumotoras que nos van a condicionar el taponamiento cardíaco. Quimioterápicos, los quimioterápicos causan toxicidad cardíaca, disfunción de cavidades. Metabólicos, ahí entran las causas. Como ya veo las arritmias, me imagino que en antiarrítmicos han debido hablar de los antagonistas de calcio o los betabloqueantes. Esos antagonistas de calcio pueden causar bradicardia, paro. Betabloqueantes te bloquean el efecto inotrópico y pueden causarte paro, aquillospor y atrofia. Y finalmente, disfunción valvular. Vean, esta es una ecocardiografía de 4 cámaras donde tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Qué le falta al ventrículo izquierdo? Parte de su pared. Es una rotura de pared libre, es una de las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. Si hay alguna disfunción en las válvulas o de la pared, va a ser netamente estructural. Cualquier valvulopatía va a causar shock cardiogénico. Y dentro de las causas iatrogénicas, ahí vamos a ver a los fármacos, ya sean betabloqueantes, los no selectivos o los cardioselectivos. Siempre tienen que tener en cuenta eso, porque cuando son cardioselectivos van a ir directamente al corazón, a los receptores beta, son más eficientes. Cuando no son cardioselectivos, tienen repercusión sistémica y van a tener mayor cantidad de efectos adversos. O puede ser alfa y beta bloqueante como el carvedilol, ¿no? Esto es una clasificación típica, pregunta en farmacología, cualquier internado residencial. Antiarrítmicos, cuando se te va la mano con la dosis, también te causa bradicardia y le puedes causar paro, porque causas choque cardiogénico farmacológico. Dentro de su fisiopatología, teóricamente, vamos a hablar de la siguiente forma: va a haber cambios en la microcirculación, activación inflamatoria, metabolismo anaeróbico, y va a haber estrés oxidativo, es decir, forman especies reactivas de oxígeno, cuya función es perpetuar la respuesta inflamatoria. Todo eso se resume en que va a disminuir la contractilidad ventricular, baja el volumen sistólico, baja tu gasto cardíaco, baja la presión arterial y te aumenta la presión capilar pulmonar y la presión venosa cerebral. Entonces todo eso nos disminuye y esto nos incrementa. Esa es la característica en la fisiopatología. Si nosotros desglosamos esto, vamos a indicar que todo va a iniciar con una disfunción cardíaca. Y la disfunción cardíaca puede ser en la sístole o en la diástole. Antes había mucho problema en la clasificación de insuficiencias cardíacas. Había insuficiencia cardíaca de bajo gasto, de alto gasto, insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, retrógrada, anterógrada, etc. Derecha, izquierda. Actualmente solo se clasifican los fallo cardíaca aguda y fallo cardíaca crónica y la crónica renunciada. No hay más, no hay donde buscarlo o buscar más clasificaciones. Si tiene un problema en la sístole, se va a afectar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el problema es la contractilidad. Baja la contractilidad, baja el volumen, baja el gasto cardíaco, baja el volumen sistólico. ¿Qué va a hacer el corazón? Una taquicardia compensatoria. Secundario a esa disminución del gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Baja, el paciente empieza a hipotensar, presiones menores de 90-60. Secundario a la hipotensión, baja la perfusión en las arterias coronarias, ¿no? O sea, se infartó y ahora con el mismo infarto sigue bajando la perfusión en las coronarias. ¿Y qué va a causar? Más infarto, más depresión miocárdica, más disfunción sistólica. ¿Eso en qué termina? En isquemia miocárdica. ¿Y la isquemia miocárdica qué nos va a llevar? Ahorita vamos a ver. Si el problema es diastólico, va a aumentar las presiones del venado al final de la diástole en cavidades izquierdas. Eso nos va a causar una hipoxemia. ¿Por qué? Del ventrículo izquierdo arriba, ¿qué está? Aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda atrás, ¿qué está? Venas pulmonares. Entonces, un ventrículo que no se contrae, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a haber reflujo. El volumen se va a ir a la aurícula y de la aurícula se va a ir a las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares, ¿dónde va a ir? A los pulmones. ¿Y qué va a tener? Edema pulmonar. ¿Qué va a tener el paciente?
hipoxemia, le haces una gasometría, como está su presión parcial de oxígeno, menor a 60 milímetros de mercurio. Hay un descenso del oxígeno. Esa isquemia junto con la hipoxemia va a condicionar mayor isquemia en el paciente, y la isquemia que va a condicionar mayor disfunción miocárdica, y finalmente ¿en qué termina? Muerte. A todo eso hay que sumarle que cualquier injuria siempre va a activar la respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria libera factor necrosis-tumoral alfa, interleucina 1, 6, 7, 8, 10, etc. Y todo eso me baja la perfusión sistémica, claro, me va a bajar. ¿Por qué? Porque causa un proceso inflamatorio con la liberación de enos, inos, es decir, óxido nítrico, sintetasa o inducida, y eso va a dar lugar a que el óxido nítrico genere más vasodilatación. Y no olviden que su respuesta compensatoria, ¿cuál sería? Vasoconstricción, pero me genera vasodilatación. No se puede compensar, me perpetúa la perfusión coronaria con mayor riesgo de isquemia. Y en todo caso también puede haber una vasoconstricción. Ambos fenómenos le van a llevar a mayor isquemia, mayor disfunción miocárdica, y finalmente el paciente muere. Si con eso no es suficiente, tenemos otra vía donde todo es lo mismo: baja el gasto cardíaco, baja el volumen, causa hipotensión, me baja la presión coronaria, me causa isquemia, mayor disfunción, muerte. Y aumentan las presiones en cavidades isquiadas, me causa hipoxia, me causa edema pulmonar, me causa isquemia, disfunción, muerte. Me causa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta ya es una pregunta típica de la práctica hospitalaria. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza porque evalúa taquicardia, frecuencia respiratoria, leucocitosis, temperatura, y todo eso ¿para qué? Para saber si el paciente tenía riesgo o no de encontrarse en un estado de sepsis. Pero esa respuesta inflamatoria, ¿qué hace? Obviamente va a liberar mediadores inflamatorios, como el enos y el inos, el óxido nítrico endotelial y el óxido nítrico inducido. ¿Y qué van a causar? Especies reactivas de oxígeno, peroxinitritos, interleucina, factor necrosis-tumoral alfa, mayor proceso de vasodilatación, me cae la resistencia, mayor inflamación, y ya no te responde a las catecolaminas. El cuerpo va a liberar catecolaminas en la glándula suprarrenal, adrenalina, noradrenalina, dopamina, pero ya no responde porque lo va a volver unos receptores insensibles a estas catecolaminas endogendas. Te baja la contractividad, disfunción miocárdica, paciente muere. Entonces, la fisiopatología es una. ¿Y por qué viene con este esquema así, medio tortuosas, etcétera? Es porque se genera un círculo vicioso donde hay un fenómeno en espiral y todo el proceso se repite una y otra vez hasta que termina en mayor disfunción miocárdica y muerte. ¿Cómo es la gestión del estado de choque? Ya estamos acabando. Lo primero, diagnostican. Hacen los criterios diagnósticos, identifican qué fenotipo es, será fenotipo 1, fenotipo 2, fenotipo 3. Y luego tienen que identificar la causa, será por infarto, será por que no les pase esto, ¿no? Con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque tienen que saber diagnosticar infarto, tienen que saber diagnosticar arritmias. Entonces no les puede pasar eso con los electros. ¿Listo? No les puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces primero, si la causa es por arritmias, tengo que saber cómo se clasifican las arritmias. Son supraventriculares, ventriculares, de cuello estrecho, cuello ancho, de irregular, regular. Puede ser una taquicardia ventricular, puede ser una fibrilación ventricular, un flutter, una fibrilación. ¿Qué tengo que hacer? Cardioversión farmacológica, o si está hemodinámicamente inestable, desfibrilación. Tengo que pedir enzimas cardíacas. Si sospecho que es infarto del ventrículo derecho por tromboembolia pulmonar, le voy a pedir una electrocardiografía pulmonar. Y si veo que hay algún compromiso de cavidades izquierdas, le hago pues una ecocardiografía, voy a ver el eje corto, eje largo, aplicar 4 cámaras y tengo que ver si hay datos de interdependencia ventricular. ¿Listo? Entonces el manejo siempre es primero, hace un diagnóstico clínico. Segundo, identifica qué fenotipo es, está congestionado o no está congestionado. Tercero, trata de investigar la causa, ahí vas a averiguar toda tu anamnesis. Y luego haz exámenes complementarios: ecocardiografía, electrocardiograma, enzimas cardíacas, radiografía pulmonar, tomografía, lo que tú consideres necesarios. Y en el peor de los casos, si tuviéramos cateterismo de la arteria pulmonar. Bien, entonces, ¿cómo se hacía Schwannger's? Vean, se instalaba desde la vena yugular, llegó a la vena cava superior, a la derecha, el ventrículo derecho, terminaba la arteria pulmonar y terminaba en la capilar. Si nos acordamos, el ventrículo izquierdo, supongamos que se infarta, ese volumen va a ir a la aurícula izquierda y ese volumen va a refluir a las venas pulmonares, va a llegar al pulmón. ¿Y qué va a causar? Congestión. Y como hay congestión, esa presión se transmite al lado derecho y obviamente me va a aumentar la presión capilar pulmonar. Por eso la presión capilar pulmonar va a estar elevada en un choque cardíaco. Lo puedes ver con radiografía, lo puedes auscultar o lo puedes ver con ecografía pulmonar. Con esto ya acabamos. Y para la parte del tratamiento, pues es multidisciplinario. Si el paciente tiene infarto y obstrucción de las arterias coronarias, revascularización. Antes se hacía bypass, las cirugías cardíacas, pero pues ya no es algo que se acceda tan fácilmente. ¿Qué hay que hacer?
hay que hacer trombolisis o cateterismo cardíaco. Si el paciente tiene fallas renales, un fenotipo cardiorrenal, va a requerir terapia de reemplazo renal, que puede ser las de tipo hemodiálisis, las lentas, o pueden ser las continuas, requiere diuréticos si es que la función sigue permanente, o puedes iniciar vasopresores si es que requiere aumentar lo que es la presión arterial, y la de primera línea siempre es noradrenalina. Para cualquier estado de choque, ¿cuál es el vasopresor? Noradrenalina, no pueden dar otras cosas. Ahora, también puedes apoyarle con soporte ventilatorio si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria por el edema pulmonar, ya puede ser invasivo o no invasivo. Tienes que iniciar inotrópicos como la dobutamina. Cuando un paciente tiene choque cardiogénico, ¿cuál es el inotrópico de primera línea? Dobutamina. ¿Cuál es vasopresor de primera línea? Noradrenalina. El cateterismo cardíaco, bien, se instala un catéter a nivel de la arteria femoral y eso tiene que llegar hasta la aorta, hasta las coronarias, y tiene que causar revascularización para que ese corazón reciba nuevamente una perfusión y pueda seguir su función sistólica y histórica. ¿Ven? En caso de que sea refractario, ya solo nos queda el soporte mecánico. ¿Listo? Entonces ahí nos recordamos. Aquí está el sobrepuesto. Perdón, ahí vamos a poner un ratito. Si el paciente tiene pues datos de sobrecarga, ahí tienen toda la familia de diuréticos. Los más potentes son los de ASA, furosemida, de bolos o de modo de difusión. Y aquí ya tenemos a los fármacos de primera línea, ya sean vasopresores o inotrópicos, no se olviden noradrenalina y dobutamina. Vean cómo esos fármacos actúan en los receptores beta 1. Si es beta 1, aumenta las actividades cardíacas, es decir, inotropismo, cronotropismo. Receptores alfa me van a causar vasoconstricción, me mejora la resistencia vascular y me va a mejorar la presión arterial. Primera línea noradrenalina, y a eso se puede medir dobutamina. En caso de que el compromiso sea derecho, se puede optar por la mirrinona, porque la mirrinona tiene la capacidad de disminuir la presión en la arteria pulmonar, en caso de que fuera derecho. Y el levosimendan, pues es un fármaco que hasta ahora tiene bastante evidencia, pero es muy costoso. Este año justo llegó a nuestro país, cada ampolla cuesta 8.000 bolivianos, la dobutamina cuesta 80. ¿Cuál creen que va a comprar la familia? Más económico, ¿no? Pese a todo el manejo que puedas hacer, el costo siempre va a ser reservado muy encima. ¿Cuál es la desventaja de estos fármacos? Dobutamina, mirrinona, levosimendan no pueden causar taquicardia. O sea, por estimular los receptores beta, causa taquicardia. La taquicardia en un choque cardiogénico no es bueno, porque ese corazón acaba de sufrir un infarto. ¿Qué me conviene? ¿Que trabaje menos o que trabaje más? Menos. ¿Y estos fármacos qué van a hacer? Que trabajen más. Entonces siempre hay que monitorizar. Si quieren complementar, todos estos artículos se han realizado para la diferente presentación. Y bueno, con todo eso finalizamos. Les invito a que puedan seguir nuestra página. Nosotros somos UCI, hacemos flashcards, hacemos talleres de soporte vital básico y avanzado, y espero que pues, nos puedan seguir. Somos una página que recién está iniciando y ya vamos en 2 semanas una buena calidad. Gracias.